Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Ramos Ramírez Yeder. Pues con mi persona están llevando el curso del área de Historia del Perú, pero estamos llevando temas de Historia Universal. Así es que no se sorprendan, chicos. Hemos llevado ya grandiosos temas, ¿sí? Como viene a ser lo que es eh, la rebelión o la revolución de las 13 colonias, la revolución industrial, ¿de acuerdo? Y también las nociones generales de la historia que nos permite evaluar cada momento histórico. Pues bueno, chicos, el tema de hoy es un tema muy importante porque esto va a destacar el movimiento social que se va a dar en todo América. De acuerdo, gracias a la gran revolución de las 13 colonias y el poderío económico que se va a dar en ese entonces, se da la Revolución Francesa. Pues gracias a George Washington, justamente con toda la población de las 13 colonias que buscaron sublevarse contra la corona de Inglaterra. Pues bueno, chicos, la Revolución Francesa también va a partir en ese entonces como tema número 7, chicos, la Revolución Francesa. Pues era un estado político, social, económico por el cual estaba atravesando Francia antes de la Revolución. ¿Sí? ¿Qué características se dieron en ese entonces? Pues era un problema. Después de haber perdido 7 años de guerra con Inglaterra allá en los territorios americanos, ¿qué pasaba? Pues la característica antigua de este régimen es que predominaba la desigualdad, los privilegios y las injusticias contra su población, pues solamente tenía derecho los gobernantes, mas no el pueblo. La falta de libertades y derechos, que constituyen las causas fundamentales de la Revolución Francesa. Pues estos dos fueron causas que va a darse la Revolución Francesa. ¿De acuerdo, chicos? Pues nos vamos ya a las causas de la Revolución Francesa, tanto políticas, sociales y económicas. Pues en la parte política, los abusos de arbitrariedades de la monarquía borbónica, o sea, el rey no daba cuenta de sus actos. El rey gastaba, 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 y en lo que era la guerra de los 7 años, ¿qué pasó? Impuso que todo el que pague tributo debe pagar el doble para recuperar las pérdidas invertidas en determinada guerra. Ajá. También podemos ver que el rey va a tener un poder ilimitado. La falta de libertades individuales con el pueblo. La falta de libertades de conciencia, la libertad de conciencia, ¿no? Y la falta de igualdad ante la ley. Pues la voz del rey era la voz de Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que se manifestaba. Pues las causas sociales, pues en la sociedad va a suceder grandes acontecimientos que viene a ser la desigualdad y los privilegios. Pues la desigualdad va a tenerlo el pueblo y los privilegios va a tener la corona española. Pues de ellos se va a distinguir tres clases sociales: el clero, la nobleza y el estado llano, o conocido como tercer estado. Las causas económicas van a ser los grandes monopolios que se va a dar las riquezas destinados a beneficios todo del clero y la nobleza. Mientras que el tercer estado, nada. ¿De acuerdo? ¿Y quién pagaba esos caprichos de estos señores? El estado llano, ¿de acuerdo? O tercer estado. ¿Sí? La decadencia también de la industria, del comercio y las trabas aduaneras que pagaban impuestos, eso es lo que retrasaba más al pueblo o al tercer estado. La falta de la libertad para la industria y el comercio. O sea, ellos solamente dominaban la industria y el comercio. Entonces por eso no se decretó. Pues el excesivo despilfarro del dinero fiscal en la corte de Versalles. Ellos pagaban a todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero no era beneficioso para el pueblo. Derrochaban el dinero. Pues pasamos a las clases sociales: el clero, la nobleza y el tercer estado o estado llano. Pues el clero, la primera clase social, se dividía entre clero alto y clero bajo.
El clero alto era los dueños de las grandes riquezas y privilegios. Estaban exhortados del pago de impuestos, o sea, no pagaban impuestos. Ellos integraban la corte de Versalles, ¿de acuerdo? ¿Quién era la corte de Versalles? Era la reunión de estos políticos para discutir sobre el manejo interno que se van a dar en la república, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser el gobierno monárquico, ¿ya? Gobierno monárquico. El bajo clero era la modestia condición ejercida por su misión en las provincias, simpatización con la revolución. Ellos simpatizaron con la revolución para que acaben con el clero alto y ellos puedan gobernar. Pero no fue así, vamos a ver todavía. La nobleza, pues se dividía en gran nobleza y pequeña nobleza. La gran nobleza, poseedora de enormes riquezas, formaba también parte de la corte de Versalles. Pues la pequeña nobleza residía en provincias y no era de vastos recursos, ¿sí? Pero recibía el nombre de nobleza. Entonces el bajo clero y la pequeña nobleza van a impulsar la revolución. El estado llano, tercer estado, estaba conformado por el pueblo, era de mayor gran parte de su población, carecía de privilegios y de sus principales derechos. El estado llano era solamente la burguesía, integrada por industriales, comerciantes y profesionales. Disfrutaba de una buena situación económica, pero cuando viene la hambruna por parte de la revolución o por parte del clero, quien se imponía a esto, viene lo que es el levantamiento de toda esta población. Pues la etapa monárquica fue una etapa muy drástica, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué sucedió en 1789 con los Estados Generales, ¿de acuerdo? Convocada por Luis XVI, rey de Francia. Fecha de la reunión 5 de mayo de 1789, lugar de reunión Versalles, donde se hacía todo esto. Pues estos Estados Generales, la Asamblea, que era el Parlamento integrado por 1200 diputados, 300 que corresponde al clero, 300 corresponde a la nobleza y 600 al tercer estado o estado llano. Pues ahí ellos discutían todas las situaciones económicas que tenía el pueblo, posteriormente sustentaban los gastos. Pues no, y también en ese entonces se les pagaba por la asistencia a este dicho lugar. Pues la Asamblea Constituyente va a decretar en 1789 a 1791 los principales acontecimientos, que es la toma de la Bastilla. Pues ¿qué pasó en la toma de la Bastilla? El 14 de julio de 1789. El pueblo de París atacó la fortaleza y la prisión de Bastilla y la ocupó. La Bastilla era símbolo de despotismo, símbolo de riqueza. Entonces, toda esta población empieza a levantarse ya con la primera toma de Bastilla. La declaración también se dio gracias a que la población empieza a discutir su problemática, ya que ellos tenían el 60% de votos, más que los nobles y lo que viene a ser el clero tenían el 300 y el 300 sumaba 600. Entonces estaba la igualdad, pero ¿cómo conseguían ellos esta revolución? Con la junta que tenían en el tercer estado. Pues también se va a declarar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿de acuerdo? Que esta fue dada el 4 de agosto de 1789, pero la declaración sí va a constar de 17 artículos. Se va a declarar que los hombres son iguales a la soberanía de toda la nación, los derechos naturales que pertenecen a la persona, como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, ¿no? La resistencia a la opresión no deben ser violados, tampoco la libertad de pensamiento y la creencia. Pues desde ese punto de vista ya los pobladores se empezaron a levantar. La promulgación de la Constitución de 1791 se dio como tendencia monárquica y arruinó todas las sanciones del rey, pues sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como igualmente la existencia de los tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Arruinaron todo el dominio de la corona con lo que viene a ser la Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y apareció los tres poderes del Estado. Pues ¿quiénes impusieron o se imponieron con estas ideas? Pues la clase anterior lo habíamos visto, ¿de acuerdo?
estaban ahí Montesquieu, que va a dar la idea de 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Sí? También estaba la idea de Diderot, con lo que viene a ser la enciclopedia, la ilustración que va a basar el conjunto del uso de la razón del hombre para poder ir en contra de este gobierno. Pues la declaración de la guerra de Austria va a sustentar el cual va a obtener victorias adecuadas para conseguir esta libertad. El asalto de las Tullerías y la presión definitiva de Luis XVI va a permitir que el decreto de la Asamblea y la suspensión del rey, o sea, van a votar, en pocas palabras, a Luis XVI. La aparición de partidos políticos por el cual se va a dar para gobernar, porque ya esto se va a convertir en una república, ¿sí? Van a ser los partidos monárquicos, que vienen a ser fuldenses, también genorinos, también jocobinos, ¿de acuerdo? Ellos van a representar, los jocobinos, a la política izquierda, los goroninos a la representación de las repúblicas modernas, ¿sí? Moderados, ¿de acuerdo? Y los fuldenses van a representar a la monarquía, o sea, al rey, ¿de acuerdo? Nos basamos en la convención, ya la etapa nacional, ¿de acuerdo? La Asamblea Constituyente va a disolver la corona española en 1792 a 1795, se va a dar este hecho histórico. Principales actos de la convención: decretó la abolición de la monarquía y proclamó la república. Sancionó el sufragio universal, el derecho al voto para todos los ciudadanos, ¿ya? Procedió y encadenó a la muerte de Luis XVI, que murió por la guillotina, de acuerdo, junto con su esposa. Pues bueno, chicos, la época del terror se va a formar en la gran revolución de Robespierre, que implantó una época de terror, ¿de acuerdo? Pues era un reino de violencia, de crueldad, donde todo era a favor de esta persona. Los gorinos eran presionados, ejecutados, los dirigentes jocobinos también. Entonces todo era culpable de la nación. Es decir, que no había la libertad de pensamiento y de hecho que se violaba la constitución política de Francia, gracias al bajo rendimiento o la dirección de Robespierre. Pues bueno, chicos, la parte de los comités de la época de terror van a ser algo complicado, ¿de acuerdo? Esto te voy a explicar en el siguiente video. No te pierdas el siguiente video.